Bienvenido a este primer video de nuestro curso. A continuación veremos la historia de la narración gráfica. Para poder hablar de la historia de la narración gráfica o del cómic, se debe definir qué es la narración gráfica. Y esta no es más que contar una historia por medio de imágenes, ya sean apoyadas por un texto o no. Los primeros relatos basados en efigies aparecen en la prehistoria con el arte rupestre. Esas impresiones sobre la piedra son aún hoy en día tema de debate, puesto que no se puede saber a ciencia cierta si dicha creación se limita a un plan de caza y a la intención de retratar el ambiente que lo rodeaba, o si bajo el retrato del animal se da captura a su espíritu, para de esa forma dar un homenaje ritual a la cacería. Aunque el arte rupestre pone en manifiesto unas imágenes para su interpretación, estas no están contando historias en sí y por lo tanto no se les puede llamar narración gráfica como tal. Caso contrario es el de la civilización egipcia, ya que a lo largo de las distintas dinastías quedaron los rastros de papiros y murales con un alto grado narrativo, de profunda calidad estilística y en su mayoría acompañados por la escritura jeroglífica, que daría un componente narrativo dentro de las composiciones. Podemos ver entre ellas el libro de los muertos, el cuento de los dos hermanos o los murales de la tumba de Menna. También se puede resaltar como elementos gráfico-narrativos las vasijas en cerámica creadas por los griegos, que cuentan historias mitológicas sobre los Juegos Olímpicos y también sucesos de la vida cotidiana. Incluso más adelante la columna trajana realizada por los romanos, que consta de una estructura de unos 38 metros de altura, 4 metros de ancho y sobre la cual da vuelta 23 veces una cenefa en bajo relieve de 200 metros que narra la victoria del emperador Trajano sobre los dacios, convirtiéndose en un ícono dentro de la narración gráfica. Durante la Edad Media surge la necesidad de contar las historias bíblicas ilustradas sobre las naves de las iglesias, como los vitrales alusivos a la vida de Cristo o de los santos. En el ejemplo vemos el tapiz de Bayeux del siglo XI, quien en sus 70 metros de largo sustenta en el bordado sobre el lienzo una sucesión de imágenes con inscripciones en latín narrando los hechos previos a la conquista normanda de Inglaterra. También se encuentra un gran número de libros ilustrados, donde cabe resaltar la Biblia Pauperum, la cual fue utilizada como una herramienta de evangelización dentro de las comunidades analfabetas, contando la vida de Jesús y los sucesos del Antiguo Testamento. Se puede ver cómo la imagen resalta sobre el texto y también cómo las palabras dispuestas como en rollos de pergamino parecen salir de la boca de los personajes, encerrando una gran similitud con los globos de texto de las historietas modernas. Más adelante en la historia se difundirán los llamados pliegos de cordel, que eran pliegos impresos con diversos temas de interés general, unidos mediante un cordel formando cuadernillos de 8, 16 o 32 páginas, muchas de ellas acompañadas por ilustraciones y que servirían como fuente de inspiración de las aleluyas, con temáticas de orden religioso conformadas por estampas y textos al pie. Las aleluyas son consideradas como antesala de la historieta, mas no se le puede considerar una. El artista londinense William Hogarth, a principios del siglo XVII, es considerado el pionero de la historieta occidental, dado que su obra se basa en la sátira expresada en una serie de ilustraciones llamada Costumbres Morales Modernas, en donde se representan de forma caricaturesca a los personajes y las ilustraciones van acompañadas de pequeños textos al pie. Con la invención de la litografía en 1789 se da paso a la impresión de múltiples ilustraciones gracias a planchas que resistían varios prensados. Y fue así como en el año de 1796 Jean-Charles Pellerin inicia en Francia una fuerte industria de producción de estampas conocida como imágenes de Epinal. A finales del siglo XIX, los periódicos de Estados Unidos se dan cuenta que la utilización de las historietas les abriría las puertas para abarcar a un público mayor. Por tal motivo, los editores Hearst y Pulitzer se enfrentan constantemente para dominarla. Esto dio inicio a publicaciones tan importantes como El Niño Amarillo, de Yellow Kid, quien fue el personaje principal de la serie Hogan's Alley. La serie también es recordada en la historia del cómic por ser la primera en usar globos o bocadillos para contener el diálogo de los personajes, aunque el Niño Amarillo usualmente se comunicaba a través de frases que aparecían impresas en su camisa. Ya para principios del siglo XX, la historieta norteamericana
toma un fuerte auge dentro de la sociedad, apareciendo títulos tan importantes como Mickey Mouse en 1930 o Dick Tracy en 1931, enmarcando así una industria de entretenimiento muy fuerte. El cómic cambia en su época dorada, tomando una ilustración mucho más realista y menos caricaturesca. Y esto fue con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, donde toma un papel propagandístico importante con la aparición de Superman de Detective Comics o el Capitán América de Marvel Comics, que no solo fueron fuente de entretenimiento entre las juventudes, sino que sirvieron para elevar el patriotismo, impulsando a que muchos jóvenes se enlistaran en el ejército, esperando tener ese carácter heroico para derrotar el ejército nazi. Se convierte entonces el cómic en el noveno arte y hoy en día sigue teniendo una fuerza importante con la incorporación de nuevos títulos y estilos como el cómic japonés denominado manga y la importante aparición del cómic en la pantalla grande.